Muy buenas noches, iglesia. Una vez más, reunidos a esta hora en punto 7:30, la hora del encuentro con la palabra. Qué bueno es que estemos reunidos para que estudiemos la palabra y aprendamos más de lo que ella tiene para nosotros. Y siguiendo la serie que hemos comenzado la semana pasada, la iglesia señal profética, hoy seguiremos estudiando a las iglesias del capítulo 2 y capítulo 3 del libro de Apocalipsis. Hagamos una palabra de oración. Están pasando los policías anunciando que hay que estar en casa. Oremos. Amado Padre, te damos gracias en esta oportunidad que tú nos das para que juntos podamos recibir de ti la gracia de enseñar y ser enseñados. Oramos en esta noche que tu Espíritu Santo pueda ministrar nuestros corazones y seamos edificados y que podamos nosotros entender lo que tú quieres de tu iglesia, de la IBE Callao y de cada congregación que esta palabra pueda llegar. Te damos gracias, te honramos, te bendecimos en el nombre de Jesús. Para resumir, estamos estudiando a la iglesia el foco de atención de Dios. Sí, nuevamente, como hemos dicho y repetimos para que no se malentienda, no estamos negando las otras señales. Hay diversidad de señales. A lo que vamos es que el foco de la atención es la iglesia del Señor. Porque el Señor está preparando a su iglesia, está embelleciéndola, está adornándola, le permite vestirse de lino fino, que son las obras justas de los santos, etc. Hemos visto eso en primer término y llegando a definir que hay dos señales que tienen que ver directamente con la iglesia antes de que el Señor Jesús venga por su iglesia. Y la primera es la apostasía, que hemos considerado en un tema, y la segunda gran señal tiene que ver con la revelación, la manifestación, el descorrer la cortina y poder percibir la presencia del anticristo, del hombre de pecado, del hijo de perdición y los muchos nombres que la Biblia pone a este personaje. Es claro lo que Pablo dice, que no vendrá el Señor antes que se venga la apostasía y se manifieste el hijo de pecado. Entonces, considerando que Dios está tratando a su iglesia, Dios está ministrando a su iglesia, tenemos que observar la conducta de la iglesia. Y en el Nuevo Testamento encontramos en las cartas del apóstol Pablo, cada carta abarca un problema o da un punto doctrinal y a la vez da aspectos prácticos. Y cuando leemos las cartas podemos ver qué cosa había ya en la iglesia apostólica, qué cosa había de más o qué cosa tenían de bueno, ¿no? Y cada carta que leemos encontramos las dificultades propias de una iglesia. Y es así, esas dificultades que había en la iglesia apostólica a través de los siglos han existido, a través de las diversas maneras y formas. Pero el último libro de la Biblia, el Apocalipsis, con el cual se cierra el canon, el último libro que nos da una visión de futuro y de eternidad, nos habla las cosas como son. En esa triple división, para entender el Apocalipsis, las cosas que ha visto, que tiene que ver con la presencia de Dios en la historia, las cosas que son, que es la iglesia, Dios actuando a través de la iglesia, Dios actuando con la iglesia, y las cosas que serán, que tienen que ver con el futuro, de lo cual no estaremos hablando. Entonces, las 7 cartas a las iglesias de Asia nos dan un panorama de la iglesia de aquellos tiempos y a la vez nos muestra cómo han sido, cómo son y cómo serán las iglesias a través de los siglos hasta que Cristo venga por su iglesia. Así que, queridos hermanos, hemos visto la iglesia de Éfeso, una iglesia muy trabajadora, una iglesia con muchas cosas buenas, pero con un problema.
no había una correcta motivación detrás de todo lo que estaba haciendo. Vimos la iglesia de Esmirna, la iglesia que no recibe una crítica, una iglesia pobre, una iglesia con pocos recursos, una iglesia con muchas dificultades. Sin embargo, es una iglesia reconocida por el Señor, ¿no? Luego vemos la iglesia de Esmirna es primero, luego vemos la iglesia de Pérgamo, que hemos visto el día de ayer, una iglesia que vivía en una zona muy complicada. Una iglesia muy complicada por la zona en que vivía. Y hoy nos toca estudiar la iglesia de Tiatira. Y la iglesia de Tiatira es una iglesia que está en el centro de las 7 iglesias, está en el centro. Y nos muestra la iglesia comprometida con la falsa doctrina. Y la falsa doctrina que se manifiesta a través de una conducta equivocada. Buenas noches, queridos hermanos, Dios los bendiga. Buenas noches, gracias por estar con nosotros. Y la doctrina, si solo se queda en el nivel de doctrina de conocimiento, nos pareceremos a la iglesia de Éfeso. Si la doctrina no se lleva a la práctica, podemos ser como la iglesia de Tiatira. Entonces vamos a estudiar en esta noche esta iglesia. Y como siempre hemos hecho, hemos considerado un poco el trasfondo. La ciudad de Tiatira era una ciudad pequeña, pero era un centro comercial. Era como un cruce de vías de diferentes lugares. Era un punto estratégico y eso sirvió para que, siendo una iglesia pequeña, una ciudad pequeña, fuera una ciudad altamente comercial. El comercio abundaba allí. En segundo lugar, habían muchos talleres, eran famosos porque en este lugar hacían telas, hacían tinturas, tintes para la ropa. Era muy famoso por ello. Y hay en la Biblia una dama llamada Lidia, en Hechos 16:14, que era de Tiatira y vendía púrpura, un colorante para las telas de muy alto costo. Y encima de todo esto habían los talleres múltiples, porque no solamente hacían tintes, hacían mucha cantidad de confecciones, mucha cantidad de telas. Entonces cada taller tenía su dios protector, igual que las demás ciudades. Y quienes no adoraban al dios tutelar de un taller podían perder el trabajo. Es el contexto más o menos de esta ciudad. Entonces vamos por partes y veamos cómo se presenta el Hijo Jesús a esta iglesia. Capítulo 2, versículo 18. Con su Biblia abierta, tenga un lapicero y un cuaderno de notas, porque hay cosas que usted debiera anotar para que cuando le corresponda, usted pueda enseñar a otros. Escribe al ángel de la iglesia en Tiatira: el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. El Señor se describe con 3 características fundamentales. Primero, el Hijo de Dios, ¿no? El Hijo de Dios. Y esto nos habla de la absoluta deidad del Señor Jesucristo. Absoluta deidad. Y por lo tanto, como Él es Dios y fuera de Él no hay otro, se requiere como exigencia adoración a Él. Y no una adoración formal, no una adoración buena por fuera, sino una adoración que esté ligada a la obediencia. Jesús nos lo enseña nos enseña que si le amamos, tenemos que guardar sus mandamientos. Y amar a Dios tiene que ver con una de las muchas maneras en que podemos nosotros adorar a nuestro buen Dios. Entonces, amados hermanos, se presenta como el Hijo de Dios, el único digno de toda adoración. Pero a la vez nos muestra que el Señor Jesucristo es lo más importante de la iglesia. En Juan 20:31, Juan dijo
que estas cosas se han escrito para que conozcamos al Hijo de Dios y que para conociéndolo tengamos vida. Es decir, lo que la iglesia necesita, lo más importante en una iglesia es el conocimiento del Señor Jesucristo. Que conozcamos a Jesús, que tengamos claro quién es Jesús, para qué vino a la tierra, qué obra hizo, por quiénes hizo, cuál debe ser la respuesta de la iglesia hacia Jesucristo. Entonces, el corazón de la iglesia, como decíamos ayer, y hemos visto creo que en todos los días previos, Jesús es el Señor de la iglesia, porque Él es Dios. Él es Dios, y siendo Dios se hizo hombre, como todos sabemos, para que por su muerte nosotros pudiéramos disfrutar del privilegio de ser hechos hijos de Dios y ser parte de la iglesia. Hijo de Dios, deidad absoluta, y es lo más importante para nosotros. En segundo lugar, se presenta con el que tiene ojos como de fuego. Y esto nos habla de la capacidad de discernir la realidad de la apariencia. Muchos podemos aparentar que estamos bien, y las personas que están en nuestro entorno podrían asumir que estamos bien. No estamos bien, alguien te pregunta ¿cómo estás? Y por cultura decimos bien, ¿no? Y la persona que nos escucha al decirle que estamos bien dice, bueno, estará bien, porque esa es la apariencia que mostramos. Y nuestros ojos, nuestra mirada no pueden penetrar más allá de lo que la persona pueda mostrar o pueda decir. Pero Dios, que el Señor Jesús, cuyos ojos son como de fuego, puede penetrar y traspasar la apariencia que podamos tener y revisar nuestro corazón, el profundo del corazón del ser humano. Por eso, amados hermanos, la Biblia nos enseña este principio. No hay cosa escondida que quede escondida. No hay cosa escondida que no salga a la luz. Entonces, tarde que temprano, va a haber una manifestación de lo que hay dentro de nuestros corazones. Y estaremos ahí conociéndonos tal como somos conocidos, como dice la palabra. Entonces, ojos de fuego nos habla del conocimiento completo, perfecto, total del Señor Jesucristo, de la realidad de la iglesia, de la situación de la iglesia, cómo está la iglesia, qué es lo que tiene de bueno, qué es lo que tiene que no está bueno, para conocer la realidad de cada uno de los que son parte de la iglesia. Entonces, cuando el Señor mira una congregación, mira la situación global de esa congregación, y en función de esa mirada puede diagnosticar cuáles son nuestros males. Y de la misma manera lo hace con cada uno de nosotros. Sus ojos de fuego están sobre ti, están sobre mí. Y podemos tener una apariencia, pero la mirada del Señor traspasa la apariencia y ve la realidad, tal como somos. Pero también el fuego nos habla de prueba la calidad. Esto lo hace el fuego, prueba la calidad. Y al probar la calidad tiene que primero purificar, porque purificando el oro, en este caso específico, la calidad se incrementa, el valor se incrementa. Entonces, como el Señor, como ojos de fuego, no solamente nos examina, sino que va juzgando la calidad, probando la calidad de nuestra fe, y va purificando a través de las diversas maneras que Dios tiene. Su palabra, que es lo más frecuente con que lo hace. Luego menciona pies semejantes al bronce. Primero pensemos de una manera figurada. Si tenemos un objeto que es un poco frágil y le ponemos peso en el fondo del jarrón, llamémoslo así, pongamos un jarrón y es muy delicado, es muy frágil, y le ponemos un peso, metemos algo dentro y eso le da estabilidad al jarrón, el peso, qué es lo que tiene en la parte inferior de ese jarrón que queremos exhibir.
Entonces, cuando habla de pies de bronce, habla de la estabilidad y firmeza del Señor Jesús, que no se mueve si no es por la voluntad de Dios, que no hace nada o permite nada en una iglesia y en la vida de un creyente que no esté dentro de la estructura divina, del plan divino para cada uno de nosotros. Y esto nos da en cierta medida un sentido de tranquilidad, un sentido de respiro, porque el Señor, en el Señor estaremos firmes siempre. Siempre estaremos firmes en el Señor. Y pase lo que pase, nuestra fortaleza siempre estará en el Señor. Pero también nos habla de juicio. El bronce en el Antiguo Testamento es un símbolo del juicio. Y en 1 de Pedro 4:17 dice que el juicio comienza primero por casa. Y esto es serio, muy serio. El juicio comienza por casa. Entonces el Señor, con los ojos de fuego, examina nuestra realidad y sus pies de bronce determinan juicio. Pedro usa un término muy fuerte para hablar del juicio. Y hay un pasaje en Ezequiel 9:6 que el juicio comienza por el santuario y por los sacerdotes. Eso nos habla, querido hermano y hermano pastor, que el juicio comienza en una casa, en una congregación, comienza con los pastores. Por eso estas 7 cartas están escritas a los ángeles, es decir, a los pastores. Entonces el juicio en una congregación comenzará con nosotros los pastores. El juicio sobre los pastores de áreas de ministerio comenzará con los pastores. Y algunos pastores podríamos decir, es que no me hacían caso, es que eran esto y aquello y lo otro. Sí, podríamos presentar excusas. Pero en el justo juicio de Dios no tendremos ningún tipo de excusas. Así que, amado hermano, como dicen los muchachos, portémonos bien, que no nos cuesta nada. Porque estamos siendo hijos del amor de Dios. El amor de Dios no excluye el juicio de Dios. Cuando nosotros, como veremos en esta noche, cuando perseveramos en una conducta pecaminosa, cuando perseveramos y no queremos renunciar a aquello que estamos haciendo sabiendo que está mal. Ahora el Señor, luego de presentarse, comienza a evaluar a esta congregación. Si solamente nos quedáramos en la evaluación, diríamos, es una iglesia linda. Una iglesia linda, esta iglesia está bonita. No, es una iglesia calidad, como decimos siempre. Leamos. Yo conozco tus obras. Vaya sumando. Tu amor, fe, servicio, paciencia. Y que las obras postreras son más que las primeras. ¿Cuántos anotó? Yo tengo aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6 cosas. 6 cosas que Dios conoce y no reprocha estas cosas que Él conoce. No dice, bueno, tus obras sí, pero más o menos, no está tan bien, que le falta esto, que le falta aquello. Entonces vamos a ir examinando, no con el detalle que debiéramos por el asunto de tiempo, sino tratando de entrar en el corazón de la palabra. Tus obras es aquello que se hace como parte de la vida cotidiana. Es decir, no solo lo que hacemos dentro de la congregación, lo que hacemos fuera de la congregación. Porque la palabra obras aquí, como vimos en el estudio anterior, tiene que ver con lo que hacemos de manera cotidiana, con aquello que hacemos porque tenemos que hacer. Es como los que somos casados, no tenemos que tener una inspiración para salir a trabajar. Tenemos que trabajar porque esa es nuestra obra, algo que hacemos como parte de nuestra vida cotidiana. Entonces, ¿qué nos indica esto, amados hermanos? Que para el Señor nada pasa desapercibido y nada tiene poco valor. El trabajo, el negocio, el estudio, el descanso, lo que vemos en la televisión, lo que vamos al cine, todo está contabilizado por nuestro Dios.
yo conozco tus obras. Esperamos, amado hermano, que cuando Dios examine nuestro corazón, diga, ajá, buenas obras, ajá, muy bien, ajá, correcto. Y no como que entre cruce la ceja y dice, y esto. ¿Recuerdan ustedes cuando mamá revisaba los cuadernos? ¿Recuerdan? Bueno, yo tenía mi esposa y eso hacía con nuestros hijos, ¿no? Comienza la mamá a abrir el cuaderno y está ahí completo. Pasa a la siguiente hoja y hay espacios. Y esto, hasta aquí está bien, pero ¿y esto? Y el muchacho o la chica no tiene excusa, es que lo voy a hacer mañana. No, la mamá que dice, ya mañana, no, ahorita lo haces. Entonces cuando Dios examina nuestras obras, examina no solo lo que hacemos en una congregación, el servicio, el ministerio que desarrollamos en una congregación, sea cantar, sea tocar instrumentos, sea trabajar con niños, trabajar con los adolescentes, con los jóvenes, con las damas, trabajar en la oración de intercesión o de ujieres. Eso también ve el Señor y lo veremos un poco más adelante. Pero a Dios le interesa aún los pequeños detalles de nuestra vida cotidiana. Lo segundo que menciona es que él conocía su amor. Conozco tu amor. Y la palabra que usa es el amor ágape. Y quienes han estudiado mucho esta palabra, es el amor sin condiciones, el amor que no exige nada y que está dispuesto a dar todo. Es el amor desprendido. Entonces tenemos una iglesia que amaba al Señor. Una iglesia que en verdad sí que amaba al Señor. Y Dios no le reprocha, no le dice, y es que me amas, pero no igual que ayer. Me amas, pero tu amor, tu primer amor ha disminuido. Sino lo que nos está indicando que el amor de esta iglesia era un amor firme, que no había rebajado su calidad, que no había rebajado la pasión en su amor por el Señor. En tercer lugar, le dice, yo conozco tu fe. Y cuando hablamos de fe, tenemos también problemas porque mezclamos los conceptos y pensamos fe como para tener cosas, fe como para recibir cosas de Dios, fe como para sanar a los enfermos, etc. Pero la palabra fe tiene su primera connotación, fidelidad, el ser confiable. Entonces lo que a Dios le impresiona no son las cosas que podemos hacer, sino la fidelidad, el ser fiel. Entonces, porque toda persona que es una persona fiel, es una persona confiable. Entonces, esta iglesia era fiel en cuanto a su conducta. Tenía fe. Excluye el marco doctrinal, excluye los criterios bíblicos, no, lo incluye. Pero la primera connotación de la palabra fe tiene que ver con fidelidad. Eran fieles. Y aquí nos preguntamos, amado hermano, ¿qué tan fieles somos al Señor? La fidelidad es una actitud que se demuestra. No solo se dice. Si preguntamos a cualquier hermano, ¿eres fiel al Señor? Nos va a decir, claro que por supuesto que sí. Entonces los hechos deben demostrarlo. Y lastimosamente muchos de nosotros pudiera ser que nuestros hechos no estén demostrando que somos fieles al Señor o confiables, es también la palabra. La tercera cosa que el Señor conoce es su servicio. Y aquí el apóstol Juan usa una palabra conocida en el lenguaje cristiano. Dice, conozco tu diaconía. Y este servicio tiene que ver con el trabajo ministerial realizado dentro de la congregación, dentro de la iglesia. Es el trabajo que se hace ya dentro de la iglesia. Se dan cuenta que el Señor ve primero lo que hacemos fuera de nuestro templo, fuera de nuestra congregación, fuera de la vida eclesial. Primero mira afuera a ver cómo te portas en el trabajo, cómo te portas en tu casa, cómo te portas en donde estés. Y luego
pone su mirada, a ver, ahora chequemos cómo haces tú las cosas dentro del templo. Nosotros cómo somos, ¿no? Invertimos y pensamos que el Señor va a revisar primero lo que hacemos en el templo. Yo soy pastor y el Señor, pues, como soy pastor, me va a mirar primero. No, Señor, primero las cosas que hago en mi vida cotidiana. Y lo mismo hace con cada uno de ustedes. Mira primero las cosas corrientes y comunes que hacemos. Y luego ve lo que hacemos para el Señor. Entonces, ¿esto qué nos indica? Que era una iglesia dispuesta al servicio, dispuesta a evangelizar, dispuesta a trabajar dentro de la congregación. En aquellos años los cultos eran muy diferentes a los nuestros, por cierto, muy diferentes en la estructura, muy diferentes, ¿no? Ahí sí había canto, sí había oración y había el estudio de la palabra. Pero el ritmo era muy diferente. En algunas congregaciones había, como vemos en la carta a los Corintios, algunos desórdenes. En otras congregaciones, pues había un cierto orden, en fin, que el apóstol Pablo le dijo a Timoteo que pudiera orden en ese sentido. Producto de esa mecánica es que hubieron problemas en aspectos doctrinales. Pero el punto es, era una iglesia que servía, corazón dispuesto para hacer las cosas dentro de la iglesia. En esta iglesia no había voluntarios. Todos eran servidores, digámoslo de esa manera. Algunas veces nosotros los pastores tenemos un sentido como de vergüenza, por decirlo de alguna manera, de casi tener que rogar a los hermanos que se dispongan a servir en algún área de ministerio. Y en congregaciones se pudiera escuchar de que hay recompensas y ven a servir por la recompensa, ven a servir por lo que Dios te va a dar si sirves, o por lo que te vamos a reconocer de una u otra manera por tu servicio. Amado hermano, nosotros tenemos que ser diáconos, servidores, no por alguna recompensa, no por algún reconocimiento. Tenemos que hacerlo como una demostración de amor a nuestro Dios. Una demostración de un amor genuino y permanente. Entonces, amados hermanos, una iglesia, obras, las cosas que sean fuera, amor, la motivación con que hacía las cosas, fidelidad, diaconía o servicio, y luego habla paciencia, que tiene que ver con la capacidad de soportar las crisis, soportar las circunstancias difíciles, soportar y no tirar la toalla, soportar y avanzar a pesar de las situaciones que pudieran pasar. Entendiendo el contexto, ¿cuántos creyentes de esta iglesia sufrirían por causa de la conducta inmoral de la ciudad? ¿Sufrirían por no renunciar a su fe? Y la paciencia, capacidad de soportar. Y hay una parte final, y este es lindo, amado hermano. Yo como pastor desearía que muchos en la iglesia que pastoreamos, la IBE Callao, la IBE y todas las demás IBEs, tengan esta característica. Y leámoslo. Tus obras postreras son más que las primeras. ¿Recuerdan ustedes, queridos hermanos, la iglesia de Éfeso? Hacía obras, hacía todo. Pero el Señor le dice, tú has dejado tu primer amor. Recuerda de dónde has caído y haz las primeras obras. Esta iglesia, las obras postreras eran mejores que las primeras. Generalmente, cuando una persona comienza su vida cristiana, la pasión lo mueve, lo lleva, lo involucra en la iglesia. Yo recuerdo una hermana hace años atrás que Dios libró su vida de una situación muy complicada y teníamos cultos en esta congregación los domingos, los martes, los miércoles y los jueves y también los sábados. Y ella, hermana, un día me reclama, ¿por qué no hay los lunes y los viernes? Debe haber culto todos los días y más de un culto todos los días. Estaba tan enamorada del Señor y tan apasionada por el Señor. Y ese es el primer amor. Y esta iglesia que comenzó con ese primer amor
había desarrollado mucho más. Sus obras postreras eran mejores que las primeras. Había un crecimiento espiritual, había un desarrollo, una madurez. Ya yo imagino que el pastor tendría pocos líos con las personas en cuanto a la disposición de servir, que convocaba algo y toda la gente estaba allí, decía tenemos tareas y todos estaban allí, tenemos que hacer aquello y todo el mundo estaba allí, porque las obras primeras eran el motor para mejores obras. Qué linda iglesia, ¿no? Yo creo que muchos pastores también quisiéramos tener una iglesia de esto. No, obras que nacen de la fe, motivadas por el amor y demostradas por el servicio. Gloria al Señor. El Señor Jesús es el ejemplo. Él dijo que Él vino a hacer las obras de su Padre. Es necesario hacer las obras del que me envió. Está en Juan 9:4. Siguiendo con la evaluación de la iglesia, hasta aquí todo está lindo, ¿no? Pero, y esos peros siempre son terribles. Y mire lo que dice, y usted puede hacerle un círculo alrededor de la palabra en el versículo 20, pero. Yo imagino que la iglesia, mientras estaban leyendo la carta, ¿no? Cada uno decía, ¡ah! ¡Qué bueno, qué bueno! ¡Hala! ¡Qué bueno! Y todos se mirarían, y todos mirarían al pastor, y el pastor, qué feliz de esta iglesia que el Señor me ha dado. Calidad. Pero cuando escuchan el pero, creo que a todos se les paró los pelos de punta. ¿Qué cosa hay ahora? ¿Qué cosa hay? Algo debe haber. Y el Señor dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Igual que le dijo a Pérgamo, tengo unas pocas cosas contra ti. O sea, el Señor en su evaluación, con esos ojos, pudo ver no solamente lo que estaban haciendo bien, sino también pudo ver aquellas cosas que no estaban bien. Tengo unas pocas cosas contra ti. Y siempre, amado hermano, pensamos que las pocas cosas no son tan importantes. Quizás para nosotros. Quizás para nosotros. No, a muchos hombres nos pasa esto. No tenemos 20 soles en el bolsillo, en 2 billetes de 10 y sacamos la billetera, pagamos con 10 y de repente volvemos a casa y no hay los 10 soles que teníamos allí. Se cayó, ¿qué pasó? Y decimos, bueno, pues se perdió, se perdió. Ya pues, ya fui. No, porque no le damos valor. No es que no le demos valor, no nos va a doler de hecho. Pero decimos, ¿qué vamos a hacer ya? No, ya se perdió. Pero para el Señor no ocurre eso. No hay pequeñas cosas que no tengan valor e importancia y no sean el foco de su atención. Démonos cuenta que el Señor no solamente mira lo malo, lo inapropiado, lo incorrecto de la iglesia y de la vida de un creyente. Primero ve las cosas buenas, reconoce las cosas buenas. No pasa por alto, pero tampoco para el Señor es una balanza. Cosas buenas, bastante cosas buenas, cosas malas, ahí está la parte, entonces están bien más o menos ahí. Para Dios no es eso. Dios no tiene balanzas en ese sentido que las buenas se equilibran con las malas o las malas se equilibran con las buenas. Para Dios lo que está bien, medido con su balanza de justicia. Y lo que está mal, también medido con la balanza de su justicia. ¿Y qué es lo que tenía? Vamos a leer, amados hermanos, a esta iglesia. ¿Qué es lo que Dios vio que tenía con sus ojos de fuego? Yo tengo pocas cosas contra ti. 1. Que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Eso es lo que tenía. Luego, miren, esta carta es la carta más larga de todas las iglesias. ¿Qué cosa tenía? Toleraba. Y este tolerar es dejarle hacer lo que está haciendo. No llamarle la atención.
Entonces la iglesia, esta iglesia que tenía cosas buenas, que tenía su amor, había demostrado y no es juzgado por ello, tenía fe, tenía paciencia, tenía servicio, y que las cosas postreras eran mejor que las primeras, a pesar de lo bueno que tenía, estaban tolerando a una mujer llamada Jezabel. No sabemos exactamente si esta Jezabel era el nombre de la dama o era usando la figura del Antiguo Testamento. Puede llamarse Jezabel y eso no es relevante en términos finales. Jezabel es una reina. En el primer libro de Reyes 16 podemos irle y comenzando a leer su historia. Era una mujer que adoraba a los ídolos, una sacerdotisa de ídolos falsos, y que se casó con el rey Acab. Y esta mujer introdujo el culto a Baal en Israel. Entonces se toma a esta dama como la que encabeza lo que está mal en la iglesia de Tiatira. Hay tantas cosas, en verdad. Avancemos entonces. Ahora, ¿qué hace esta mujer? ¿Qué tiene esta mujer? Que se dice profetiza. O sea, ella había comprado su cartón de profetiza en Girón Azángaro. Es decir, en el lugar donde falsifican todo. Entonces, era una pseudo profetisa. Suponía que era profetisa. Miren, amados hermanos, esto nos enseña una verdad muy grande y que debemos todos tener mucho cuidado. Primero, ¿hay profetas, profetizas? Sí los hay. Sí los hay. Hay hombres y mujeres a quien Dios les da mensajes pertinentes, a quien Dios le habla al corazón, a quien Dios le enseña cosas que deben conocer y que deben comunicar. Los hay. La Biblia habla que hay profetizas en Hechos 21:9. Las hijas de Felipe se les conoce como profetizas. O sea, sí hay profetas, sí hay damas que profetizan, pero no todos los que se dicen que son profetas o profetizas lo son realmente. En el libro de Hechos 16 encontramos a una muchachita que tenía espíritu de adivinación y que decía la verdad. Decía la verdad tal cual. Recordemos, el apóstol Pablo llega y comienza a predicar, y esta jovencita que tenía espíritu de adivinación decía, estos son hombres que les enseñan el evangelio, haciendo propaganda al apóstol Pablo y sus compañeros. No, haciendo propaganda. Estaba diciendo la verdad. No estaba mintiendo, no estaba hablando mal de Pablo y sus compañeros, no estaba injuriando, blasfemando, insultando, decía la verdad. Y en el libro de Hechos encontramos varios casos así. Por eso, amado hermano, no creamos con tanta facilidad cuando alguien viene a decir, el Señor me dijo que te diga. Seamos cautos. Tampoco rechacemos, la Biblia dice que tenemos que examinar las profecías. Pero no caigamos en el hecho de que porque Dios le habló a alguien, necesariamente ese hablar fue de Dios. Yo supongo, amado hermano, que algunos de estos profetas o profetizas que de repente dicen cosas así cabales, no están actuando por dirección del Espíritu de Dios y dones de revelación. Están operando por dones, por espíritus de adivinación. Porque el espíritu de adivinación conoce tu vida, conoce mi vida. Conoce dónde te has ido y qué has hecho hace 10, 20, 30, 40, 50 años. Y cuando alguien venga y dice, el Señor me dice que hace 10 años te pasó esto y aquello y lo otro. ¿Puede ser Dios? Puede ser. Pero también pudiera ser un espíritu de adivinación. Es muy serio esto, amado hermano. Y esta iglesia toleró a esta mujer que se autotituló profetisa. Podemos imaginarnos que esta dama, cómo es que logró
esa posición, porque dice, esa mujer que se dice profetiza, enseñe. O sea, la iglesia le había dado espacio, la iglesia le había dado un lugar y tenía parte en lo que llamamos el púlpito, parte de lo que llamamos la enseñanza. Yo tuve 3 pastores que ministraron mi vida. El pastor Meléndez, mi padre espiritual, que me enseñó el amor a la palabra. Mi segundo pastor, el pastor Francisco Vega, el pastor Vega, su esposa era Francisca, el pastor Vega, Abelino Vega, él me enseñó el celo por el púlpito. Y el tercer pastor que tuve, que llegó a ser mi cuñado, el Quivilca, él me enseñó el don de gente. Pero mi segundo pastor, el pastor Abelino, era un pastor ya mayor. Y cuando él comenzó a pastorear la iglesia donde yo asistía, él nunca invitaba a nadie. Siempre ahí en el púlpito. El único que no enseñaba era los domingos en la escuela dominical, que me dio el privilegio que yo enseñe. A mí me dio ese privilegio de enseñar en la escuela dominical. Pero él todos los días enseñaba, predicaba. Y en mi locura de muchacho, porque la ansiedad está ligada al muchacho, dice la palabra, yo decía que este pastor no quiere invitar porque es celoso de otros pastores. Pero cuando entré en el ministerio y tuve experiencias en este sentido, dije, ahora entiendo a mi pastor. Porque era tan celoso del púlpito. Cuidaba la congregación. Y aquí encontramos esto. No podemos darle el púlpito, el lugar de privilegio, solo porque dice, yo soy pastor, yo soy apóstol, yo soy profeta, yo soy esto, soy aquello. Y es por eso que ustedes ven muy pocas personas fuera de la iglesia suben al púlpito. Muy pocas personas. Invitados que conozco, y tuve una mala experiencia, por cierto, hace años atrás, por una circunstancia que no es del caso contar, de alguien que vino y enseñó mal, enseñó falsa doctrina. Y de ahí me volví un poco más celoso de lo que realmente soy en el cuidado del púlpito. Enseña. ¿Y qué enseñaba? Lo que en el versículo 24 dice, las profundidades de Satanás. El problema, amado hermano, no era que enseñara, porque hay mujeres, hermanos, para sacarse el sombrero cuando enseñan. En la IB Callao hemos disfrutado del ministerio de nuestra hermana Ana María Sea. ¿Y quién no se ha gozado con ella? En esa sencillez y claridad con que Dios le ha bendecido. ¿No? Y en nuestra iglesia tenemos hermanas, pastoras, que enseñan y enseñan muy bien. Y que me he sorprendido por más de una al escuchar su enseñanza. El problema no es que la mujer enseñe. Yo personalmente creo en el ministerio de la mujer, que una mujer puede enseñar, que una mujer puede desarrollar trabajo pastoral. Yo creo eso. Y tengo las suficientes referencias bíblicas como para afirmarlo con la autoridad de la palabra. Pero el problema no era que la mujer enseñara, sino lo que enseñaba. Ese era su problema. Entonces, ¿qué enseñaba esta dama? Lo que hemos leído, las profundidades de Satanás. ¿Y qué es la profundidad de Satanás? Para entender las profundidades de Satanás, tenemos que recordar cómo Satanás comenzó a trabajar en el huerto de Edén. Los hermanos de la IB Callao, dice el pastor, siempre con Génesis, porque ahí está todo. Ahí está el origen de todo. La profundidad de Satanás es tú serás Dios si haces lo que yo te digo. Tú podrás disfrutar de lo que Dios te está negando. Tú lo podrás disfrutar si me escuchas y obedeces. En este contexto de la iglesia era simple para decirlo. Peca y no eres responsable de tu pecado.
Porque tu pecado lo haces en tu cuerpo. Tu espíritu no es afectado por el pecado. Esto era lo que esta iglesia estaba. Y ahora, sigamos leyendo porque el tiempo nos va ganando como siempre. ¿Cuál era el enfoque de estas mujeres? ¿A dónde apuntaba? Dice, enseñe y seduzca a mis siervos. Entonces, esta dama, llámese o no Jezabel, tenía un centro al cual iba. Hijos de Dios. Creyentes que estaban amando al Señor, que eran fieles, que estaban sirviendo, que hacían bien las cosas. Su enfoque era aquellos que estaban bien. Con el propósito de bajarlos de su nivel, comprometerlos con conductas inapropiadas, para que por los pecados cometidos dejen de hacer aquello que estaban haciendo. Y es triste, amado hermano, esto lo vemos tantas veces. Tantas veces. Ay. Más veces de las que quisiéramos, yo como pastor. Conozco gente con potencial, gente con llamado, gente con una vocación clara y inequívoca de servicio al Señor, que han sido seducidos por el engaño del diablo. Y al disfrutar de placeres de este mundo, cosas que este mundo ofrece sin responsabilidad, comienzan a amar el mundo. Y cuando uno ama el mundo, deja de amar al Señor. ¿Qué cosa enseñaba? A fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. A fornicar tiene que ver primero con el pecado sexual. De hecho, por eso estábamos diciendo hace un momento que esta mujer enseñaba y seducía a los creyentes, ¿no? El pecado sexual no es tan malo como lo pintan. El pecado sexual, disculpen, el acto sexual es un deseo, y como es un deseo tiene que ser satisfecho. El deseo sexual es como el hambre, tienes hambre, comes y satisfaces. El deseo sexual es igual, tienes deseos, satisfácelo. Y pareciera lógico no justificar algunos pecados, etcétera. ¿Cuántas formas hasta el día de hoy, amado hermano, se usan para disculpar, para excusar, para rebajar la gravedad del pecado sexual? Pero también tiene que ver con la mezcla de lo espiritual con lo divino. Y aquí podemos caer quienes estamos en el púlpito, queriendo usar formas mundanas de que la gente se quede en la iglesia. El mundo ofrece entretenimiento, y está bien, es el mundo. El mundo ofrece espectáculo, y está bien, es el mundo. El mundo ofrece sensaciones, y está bien, es el mundo. Y los hay, amados hermanos, personas que suben al púlpito y hacen esto. No dependen de la gracia y la unción del Espíritu Santo. Están interesados en resultados, no en transformación de vidas. Están interesados en ver efectos inmediatos. Y la emoción emocionar a la gente es fácil, amado hermano. No hay una psicología de las masas, es llamado, que te da todo un cuadro, cómo tú puedes llevar a alguien del punto cero de la indiferencia a la exaltación. Hitler era un hombre con esto, cómo podía manipular a las multitudes, y las multitudes aceptaban lo que él decía, aunque lo que decía eran cosas torpes y sin sentido. Cuidémonos, amados hermanos pastores, cuidémonos. Dependamos de la gracia y de la unción del Espíritu Santo. El pastor Humberto, conversando en un almuerzo que tuvimos hace un tiempo atrás, él tenía tristeza en su corazón,
que la iglesia dependa más de la tecnología que de la unción del Espíritu de Dios. Y es cierto. Eso se llama, lo podemos llamar fornicación, porque estamos mezclando lo divino con lo natural. Y comer cosas sacrificadas a ídolos tiene que ver con adaptarse a las cosas del mundo, hacer las cosas como el mundo las hace. Esto es tan común a través de los siglos. Miren, en la iglesia apostólica habían personas que por esta enseñanza falsa decían: no es malo tomar, no es malo emborracharse, no es malo ir a una, como decíamos ayer, ir a una discoteca, no es malo tirar una cana al aire, no es malo hacer esto o aquello, no es malo. Es participar de lo que todos participan en el mundo, siendo hijos de Dios. Miren, amados hermanos, como creyentes tenemos una mesa de donde tenemos que servirnos. Es la mesa del Señor. Y ahí el Señor pone su palabra y su espíritu. Y con eso basta. Con eso basta. No necesitamos más. No necesitamos más, amado hermano. Si el Señor hubiera determinado que haya algo más para el creyente, lo hubiese declarado. Palabra y espíritu. Palabra y espíritu. Son las dos cosas. La palabra porque está encima de todas las cosas, dice el salmista. Pues dices tu nombre y tu palabra por encima de todas las cosas. Entonces poco interesa lo que la gente diga, lo que la palabra dice es lo que importa. Y el espíritu que aplica la palabra al corazón de las personas. Que el espíritu que hace que la palabra enseñada penetre en el corazón y haga la obra dentro del corazón. Porque los cambios en la vida de un creyente, como los cambios en la vida de uno que no es creyente, comienza de adentro hacia afuera. Porque la semilla es sembrada en el corazón de las personas y la semilla primero crece hacia adentro y luego comienza a brotar hacia afuera. Ahora, en medio de toda esta situación, la misericordia de Dios se muestra. Versículo 21. Yo le he dado tiempo para que se arrepienta. O sea, como que Dios diciendo: miren hermanos, está mal esta dama, está engañando a mis siervos, está llevándolos al pecado, pero le voy a dar un tiempo. Le voy a dar un tiempo. Le voy a dar un tiempo. ¿Saben, queridos hermanos? Yo escuché, leí, no sé de dónde, un pensamiento que es una de las pautas para mi vida. Dios es Dios de muchas oportunidades y de una sola y última oportunidad. A esta mujer le dio muchas oportunidades. Por eso dice: le he dado tiempo para que se arrepienta. Pero ¿cuál es la respuesta? No quiere. No quiere. Por eso, miren, amados hermanos, uno dice: ¿y por qué Dios no lo convence? ¿Por qué Dios no lo extruja? ¿No le hace algo para que pueda arrepentirse? No, porque Dios actúa de diferente manera. Su palabra le está hablando. Es la palabra la que está hablándole. Escucha la palabra, pero no quiere. Y ese no querer significa no aceptar la palabra. No aceptar lo que Dios dice. Rechazar lo que Dios dice. Y como rechaza la misericordia de Dios, viene el juicio, los pies de bronce. Viene el juicio de Dios. Versículo 22. He aquí, yo la arrojo en cama. ¿Qué es esto? Enfermedad. Enfermedad. Porque la cama no es solamente para dormir, no tendría sentido que le arroje cama y que ahí para que duerma. Ustedes saben que uno está enfermo y está enfermo muy complicado. Uno está en la cama, uno va al hospital, no lo tienen sentado, lo meten en una cama. Entonces hay enfermedades que son juicio de Dios. ¿Cuáles? No te podría decir, amado hermano, ni tenemos que ser tan ligeros y decir: de repente juicio de Dios, ¿qué cosa habrá hecho? Cuidadito, amado hermano.
Cuidadito, no podemos hacer eso, porque Dios es el que conoce. Sus ojos de fuego han evaluado a una persona y han determinado lo que tiene. No seamos ligeros. Pero en el caso de estas personas, a quienes Dios les está hablando, deja tu camino, deja esa vida, renuncia, vuelve para mí, deja de hacer esto. Y no queremos, Dios nos puede enfermar. Y puede ser enfermedad que inclusive nos puede llevar hasta la muerte. Y luego dice, y en gran tribulación a los que con ella adulteran. A la dama lo va a hacer sufrir, lo va a enfermar. Y a aquellos que le siguen, gran tribulación. Gran tribulación. Decir, la van a pasar la mar y morena. Querido hermano, si tú estuvieras llevando una vida así como la que estamos hablando, que estás haciendo cosas que Dios sabe que tú sabes que no debes hacer, y Dios te ha hablado estos días, con cada iglesia que hemos ido hablando, Dios ha estado hablando en nuestro corazón. Solo tienes que pensar esto: el hecho de que no te pase nada, como que todo lo te está saliendo bien, no significa que estés bien. El que estés mal delante del Señor y no te pase nada es misericordia. No es tu buena suerte, no es que tú eres lechero, no es que Dios se olvidó de ti, no. Dios está dándote tiempo para que te arrepientas. Vuelve al Señor. Vuelve al Señor, amado hermano. Porque si no, vas a sufrir gran tribulación. No solamente vas a ser aplastado en ese prensapapas del cual hemos hablado. No solamente eso, sino que encima de eso va a ser grande. O sea, te van a pasar y te van a repasar y te van a repasar. Algunos sufrimientos que podamos pasar, queridos hermanos, puedan ser efectos de pecados que no queremos renunciar. Y dice, y sigue diciendo, versículo 23, y a los hijos me heriré de muerte. Y a sus hijos heriré de muerte. Esta Jezabel, posiblemente mujer casada, tendría hijos. Efecto generacional. Uno dice, pero pastor, la Biblia dice que los hijos no pagarán los pecados de los padres. Entonces, ¿cómo leemos esto? Y a sus hijos heriré de muerte. Así que, amados hermanos, tengamos mucho cuidado. El que hayamos hecho un compromiso con Jesús, hayamos reconocido a Jesús como Señor, nos colocó en un terreno donde Dios nunca pierde contigo. Y te va a hacer volver. Te va a hacer volver, amado hermano. Así que vuelve mientras estés con tus dos pies dispuestos para caminar y que no llegues, disculpen la forma como lo voy a decir, arrastrándote. Tú decides cómo quieres llegar a la casa. Con todo mi corazón te lo digo, hermano. Querida hermana, con todo mi corazón te lo digo. Vuelve caminando. Que el Padre te recibirá. Y se alegrará porque hayas vuelto. Versículo 24, el Señor luego de... disculpen algo, falta. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriño la mente y el corazón, y os daré a cada uno según sus obras. Ahora, esto que va a ocurrir con estas damas y con quienes siguen sus caminos, no solamente va a ser una enseñanza para la iglesia de Tiatira que toleró a esta mujer, sino a todas las iglesias. Interesante. Y os daré a cada uno según vuestras obras. Versículo 24.
para ir avanzando. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no conocen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Aquellos que no saben, yo me imagino esta iglesia, hermanos, la iglesia ahí, y un día sube Jezabel a predicar, a enseñar, y enseña lo que enseñaba, mentira, enseña falsedad. Y hay algunos que creían lo que escuchaban, aplaudían lo que escuchaban, amén, decían lo que escuchaban, pero había otros que decían, no, algo no está bien lo que está diciendo, no es correcto lo que están diciendo, así no son las cosas. Son personas que esto no han conocido, implica que no han aceptado la doctrina, no aceptaban la enseñanza. De una u otra manera iban rechazando y había pues un sentido de no está bien esto. El Señor dice, no les voy a poner otra carga. Es decir, ya ustedes son fieles, ya ustedes son gente amorosa, ya son gente que hacen mejores cosas que ayer, ya. Para mí eso es suficiente. No tienen que hacer algo más. El rechazo a la doctrina de Jezabel, Sufi, no tienen que hacer nada más. No voy a imponer más carga sobre sus vidas. Están bien. Interesante. Dios es justo. Dios es justo, queridos hermanos. Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. ¿Qué tenían estos hermanos? Obras, amor, fe, servicio, paciencia y obras postreras mejor que las primeras. Reténlas. Y nuevamente hemos visto esta palabra que se repite en estas cartas. Retener es agarrar fuerte algo para que no te lo suelten. Es como que a una dama el ladrón le quiere quitar la cartera y la dama se agarra de la cartera, lo tumban al suelo, lo arrastran y la dama no suelta su cartera. ¿Y que tiene dentro? Un sol. Porque ama el sol, ¿no? Ese es retener. Retén lo que tienes. Tú retén, amado hermano, tus obras, retén tu amor, retén tu fe, retén tu servicio, retén tu paciencia, retén lo que estás haciendo, amado hermano, no lo sueltes. Sigue siendo fiel, sigue haciendo las cosas bien, sigue manteniéndote firme en medio de los problemas y tensiones. Eso es lo que Dios nos dice, retén lo que tienes. ¿Y hasta cuándo? Hasta el día que Él venga. Ya sea que venga en gloria por nosotros o ya sea que Él venga por nuestra vida a llevarnos antes que Él venga por su iglesia. Termina esta carta, el versículo 26. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Habla del fin de los tiempos, de recompensa después de la vida. Hay cosas, amados, hay recompensas que en esta vida no la vamos a poder disfrutar. Pero el hacerlo correcto acá nos da la seguridad a futuro. Dios nos dará autoridad. No lo explica el libro de Apocalipsis con claridad, pero lo que nos dice es nos dará autoridad sobre naciones y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso del alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Es decir, vamos a gobernar. ¿Cómo va a ser, amado hermano? No tengo algunas ideas, pero no tengo cosas claras sobre esto de cómo va a ser. El punto es que va a ser. Dios nos va a dar autoridad, porque aquí cuidamos la autoridad que nos fue dada. Y fuimos fieles en lo poco, vamos a poder ser fieles en lo mucho. Luego menciona, y le daré la estrella de la mañana. Y la estrella de la mañana es algo precioso, amado hermano. Pensemos esto. Cuando los maratonistas salen y recorren los 42 kilómetros que tienen que caminar y están corriendo 50, 60, la mayoría cruza la meta. La mayoría cruza la meta. Algunos al último, después ya casi caminando llegan y cruzan la meta porque quieren cruzar la meta. Pero ¿a quiénes se les da recompensas? ¿A quiénes se les da la medalla?
a los que llegan primero. Entonces, amado hermano, la Biblia dice que tenemos que correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de nuestra fe. Entonces, un día, amado hermano, Dios nos va a coronar, digámoslo así. Dios va a poner medallas en nuestro pecho, coronas en nuestras cabezas, por ser fieles en esta vida, en la vida de creyente, en la vida en nuestra casa, en la vida en nuestro trabajo, en la vida en nuestra familia, en nuestro negocio, en la vida donde la hayamos desarrollado. Dios nos dará, como dice aquí, la estrella de la mañana. Estaremos así refulgentes, ¿no? Porque la gente no mira al que llegó cuarto, no llega al que llegó quinto o al que llegó último, mira a los que llegaron primero. Recompensas eternas. Algunas cosas las vamos a disfrutar después de esta vida. Y espero en Dios que usted y su servidor, cuando el Señor pague a cada uno según sus obras, usted pueda ser recompensado por ser un buen creyente. Usted pueda ser recompensado por hacer bien las cosas. Yo también espero eso. Amén. Quisiéramos terminar en esta noche invitando una vez más. La crisis nos hace reflexionar. La crisis nos hace pensar qué tan frágil es nuestra vida. Hoy día, ayer estábamos bien, podíamos salir a donde quisiéramos, teníamos nuestro trabajo, hacíamos nuestra vida, todo bien. Y de un día para otro tenemos que estar encerrados en nuestras casas. Con el riesgo que si salimos hasta la policía nos puede llevar, terminar en la comisaría, haciendo cantar, haciendo ranas, haciendo qué sé yo. Nos indica, amado hermano, que no somos dueños de nuestro mañana. Que no somos dueños de nuestro destino. Y es tiempo, amado hermano, una vez más en esta noche y en todas las noches, el Señor está interesado en la iglesia en general y en tu vida en particular. Como hemos visto, le dio oportunidad a la persona que causaba todo el daño a la iglesia. Le dio oportunidad que se arrepienta. No quiso. No te pongas del lado de esas personas que no quieren aceptar la gracia y la misericordia divina. Ponte en el lado de aquellos que dicen, sí, me equivoqué, pequé, fallé, vuelvo a casa. Si tú deseas hacerlo en esta noche, ahí donde tú estás, amado hermano, cierra tus ojos, inclina tu cabeza, ora conmigo. Repite esta oración. Padre, en esta noche tu palabra ha hablado a mi corazón. Ha desnudado mi alma y me hace ver tal como tú me ves. Por eso, Padre, no justifico mi conducta. No culpo o condeno a otros por mi conducta. Soy responsable de mis acciones y de mis decisiones. Por eso, Padre, te pido que me perdones. Perdóname, Padre. Y recíbeme nuevamente en casa. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias al Señor, queridos hermanos. Querido hermano, si tú has hecho esta oración en el primer culto, esperamos saludarte. Dios los bendiga, queridos hermanos. Mañana, 6 de la mañana, nos estamos reuniendo para seguir orando al Señor. Y en la noche continuamos con nuestra enseñanza sobre la Iglesia Señal Profética. Queridos hermanos, queremos hacer recordar a los papitos, a las mamitas, consigan uva para hacer el domingo. Usted en su casa va a compartir el pan y la copa con quienes están en su casa. Y si tú no tienes a nadie, estás solo, tu copita, tu jugo de uva, 3, 4 uvitas, las exprimes para servirnos juntos de la mesa que el Señor ha provisto. En el nombre de Jesús, amado hermano, será un día excepcional. Vamos a disfrutar
del gozo de sentarnos en la mesa del Señor día domingo, 10 de la mañana. Algo más. El sábado a las 5 de la tarde, los AAA tiene su reunión vía internet, vía Facebook. Y a las 7 de la noche, Contraste, los jóvenes reuniéndose y interrelacionando a través de la tecnología que Dios nos permite tener. Y, amado hermano, como decíamos ayer, el gobierno ha extendido las horas de toque de queda. 6 de la tarde, usted ya no salga. Cierre su puerta. 6 de la tarde, tiene tiempo para tomar un lunchecito livianito y se sienta frente a su televisor, frente a su tablet, frente a su celular, a su laptop. Se sienta ahí a esperar el 7:30 para la palabra. Y de aquí usted toma, si usted toma 2 lonchecitos, tome su lonchecito o su cena y disfrute del tiempo precioso de familia que Dios le da. Dios los bendiga, queridos hermanos. Nos estamos viendo el día de mañana a las 6 de la mañana. Pásenos sus peticiones para estar orando y poder juntos clamar al Señor. Dios los bendiga, que el Señor guarde su sueño.